¿Qué tal a todos? Bienvenidos a esta explicación. Hoy tenemos preparada una verdadera clase magistral sobre uno de los señoríos más imponentes y fascinantes de toda Mesoamérica, el poderoso Imperio Purépecha. Y a ver, no les voy a soltar solo una lista de fechas aburridas. Vamos a vivir esto como la historia emocionante que realmente es. Porque resulta que en este relato, el rumbo de las cosas no solo lo dictan los gobernantes supremos, los guerreros o los rituales de fuego, sino algo mucho más impredecible. Las preguntas incómodas y brillantes de una niña que simplemente no quería seguir las reglas. Va, entremos de lleno. El recorrido que haremos hoy es el siguiente. 1. El amanecer purépecha. 2. El universo y sus dioses. 3. La estructura del imperio. 4. La infancia de Eréndira. 5. El liderazgo de Tangarek Xoan. Y 6. Un resumen para examen. Tenemos un viaje súper estructurado que nos va a llevar desde los paisajes antiguos hasta los miedos más profundos de sus líderes. Empezamos con la primera parte, el amanecer purépecha, la vida en el Echerendú. Primero que nada, vamos a ubicarnos geográficamente en este escenario espectacular. Imagínense estar parados frente al lago de Pátzcuaro, justo antes de que salga el sol. Hay una niebla espesa que no solo flota sobre el agua, sino que la envuelve como un manto gigante. Y en medio de ese silencio, de repente se empieza a escuchar el sonido rítmico de los remos de madera cortando el agua. Un sonido constante, pum, pum, como si fuera el latido de un corazón enorme. Así, con esa lentitud casi sagrada, despertaba todos los días el mundo purépecha. Y ojo, porque este mundo no era para nada pequeño. En su momento de mayor esplendor, durante el posclásico tardío, este imperio abarcó unos increíbles 75.000 kilómetros cuadrados. 75.000. Nada de ser un pueblito satélite o una cultura menor a la sombra de otros. Para nada. Eran un imperio por derecho propio, orgullosísimo, súper sofisticado y con una disciplina militar impresionante. Y el centro de todo ese poder estaba en su capital, Sinsunzán. Hagan de cuenta que al mirar el horizonte de esta ciudad, lo primero que veían eran 5 construcciones monumentales increíbles llamadas yácatas. Olvídense de la típica pirámide cuadrada. Estas tenían bases rectangulares, pero terminaban en una curva, en un semicírculo perfecto de piedra. Cuando el sol del amanecer les pegaba, brillaban como si fueran de plata opaca. Literalmente funcionaban como altares y observatorios astronómicos. Era el punto exacto donde la tierra y el cielo se conectaban. Pasamos a la sección 2, el universo y sus dioses. Un cosmos tripartito. Ahora, para entender las decisiones de esta gente, tenemos que meternos en su cabeza y entender cómo veían el universo. Fíjense que los purépechas creían que existían 3 planos al mismo tiempo. El Cumanche-Cuaro, que era el inframundo de los muertos, el Echerendú, que es aquí, la tierra donde la gente siembra, come y vive, y el Awandarhue, el cielo de los dioses. Y esto no era un simple cuento que se contaban en las noches, Era la base de su vida. Mantener contentas a estas fuerzas invisibles era absolutamente crucial para sobrevivir. Y en la cima de todo esto había un equilibrio de poderes. Por un lado tenían a Kurikaweri, el dios principal. Él era el fuego puro, una energía súper exigente, muy masculina, dueña del destino y de la guerra. Prender un fuego para él no era hacer una fogatita, era despertar a una deidad. Pero en el otro extremo, equilibrando esa intensidad, estaba Coeraguaperi. Ella era la madre tierra, la encargada de la lluvia, de que el maíz creciera, de la vida y de la muerte. Era como la fuerza que mantenía los pies del imperio sobre la tierra, literal. Vamos a la sección 3, la estructura del imperio, poder y vida cotidiana. Entonces, tenemos dioses imponentes y un territorio gigantesco, pero ¿cómo organizas a toda esa gente sin que se vuelva un caos? Pues con una jerarquía súper estricta. Hasta arriba, luciendo unos tocados de plumas espectaculares, estaba el Kazonsi, el líder supremo. Ojo, el poder era 100% patrilineal, o sea, pasaba estrictamente de padre a hijo varón. Justo abajo de él estaba la alta nobleza, sacerdotes y grandes líderes militares que andaban por ahí con lanzas cortas y escudos llenos de decoraciones increíbles. Pero hay un detalle súper interesante en la nobleza menor. Los artesanos, los tipos que sabían fundir el cobre y el oro, los que hacían cascabeles y armas, tenían un nivel de prestigio altísimo por su talento técnico. Aunque claro,
No todo era tan rígido y marcial. Imagínense el contraste caminando por la ciudad. En las plazas principales tenías a los sacerdotes con esas túnicas pesadas, caminando súper despacio, rodeados de nubes de humo que olían a copal, todo muy serio. Y a la vuelta de la esquina, el ruido de la vida real. Mujeres platicando, riendo bajito mientras molían el maíz en el metate, el olor riquísimo a tortilla recién hecha, gente cantando. Era una sociedad que entendía perfectamente que la devoción a los dioses no estaba peleada con echarse un buen taco y reírse un rato. Llegamos a la sección 4, la infancia de Erendira, la chispa de la rebelión. Y justo hablando de reírse un rato, aquí es donde entra nuestra protagonista, la princesa Erendira, una niña que iba a poner a temblar todo este sistema tan ordenadito. Es que Erendira no era la típica niña malcriada, era más bien de esas mentes que absorben todo y cuestionan todo. Se la pasaba observando. Veía a los sacerdotes dar sus discursos súper serios y al rato agarraba un palito, ponía voz grave y los imitaba frente a las sirvientas hasta que todas se morían de risa. O agarraba ollas y cucharas de madera y se ponía a marchar diciendo que ella era la líder del ejército del atolé. Tenía una energía impresionante que simplemente no cabía en el molde de una princesa calladita. Y hay una anécdota buenísima que pinta de cuerpo entero su audacia intelectual. Un día se le ocurrió recrear un ritual de fuego súper sagrado a escondidas con los hijos de los cocineros. Armó su altar con piedras y agua y de repente, ¡pum!, sale una humareda gigante. Llega su maestro pálido del susto, la agarra con la cara toda llena de ceniza y la niña, en vez de pedir perdón o llorar, lo voltea a ver fijamente y le suelta. Estoy verificando la cooperación interdivina. No, bueno, qué respuesta de una niña, ¿no? Es que su agilidad mental era otro nivel. Otra vez estaban practicando la famosa danza de los viejitos, le pusieron una máscara de madera para jugar y la pobre se enredó con la falda y azotó en el piso frente a toda la corte. Todos soltaron la carcajada. Cualquier otra persona se hubiera muerto de vergüenza, pero ella, súper digna, se sacude el polvo, se quita la máscara y dice, no me caí, descendí ritualmente. Ahí te das cuenta de que esta niña tenía madera de líder. Sección 5. El liderazgo de Tangaxoan. El miedo estratégico de un padre. Ahora, imagínense ser el papá de esta genio. Tangaxoan, el Kazonsi, estaba en una encrucijada emocional durísima. Por un lado, como papá, se le caía la baba viéndola. Estaba súper orgulloso de tener una hija tan lista. Pero, como el líder supremo de un imperio guerrero, estaba muerto de miedo. Piénsenlo, su hija mayor no era niño, así que no podía heredar el poder legalmente. Y, para colmo, no era nada dócil. En un mundo que funcionaba a base de tradiciones inamovibles, tener a alguien en la familia real que cuestionaba todo era una amenaza estratégica gigantesca. Y el momento de mayor tensión entre ellos ocurrió una tarde, justo cuando el sol se estaba metiendo y las yácatas se veían increíbles con la luz naranja. Tangaxoan se acerca a Erendira, que estaba jugando con un cascabel de cobre nuevecito. Ella levanta la vista y le hace una de esas preguntas que te dejan helado. Padre, ¿el fuego manda porque está arriba o está arriba porque manda? El tipo se quedó sin palabras. Era una pregunta demasiado filosófica para una niña, pero sobre todo, peligrosísima para un imperio que se sostenía en la obediencia total. Bien, pasamos a la sección 6, resumen para examen. Puntos históricos clave. Antes de cerrar esta explicación, vamos a organizar los datos duros por si necesitan esto para la escuela o simplemente para tenerlo bien fresco. Apunten esto rapidísimo. La capital política y espiritual era Tzintzuntzan, la de las famosas yácatas. El imperio controlaba la locura de 75.000 kilómetros cuadrados. Su dios principal era Kurikaweri, el dios del fuego. La sociedad era un sistema rígidamente teocrático y patrilineal. Y el jefe supremo, el mero mero, llevaba el título de Kazonse. Con esto ya tienen la radiografía perfecta del estado Purépechá. Para terminar, quiero que se queden con esto en la cabeza. Esa tarde en Tzintzuntzan, el imperio purépecha se sentía invencible, enorme, protegido por los dioses de la guerra y la tierra. Pero, silenciosamente, en la mente de una niña que jugaba con un cascabel, ya estaba la semilla del cambio. Y la pregunta que nos queda es, cuando una duda así de pequeña se niega a desaparecer, ¿cómo es que termina siendo la verdadera chispa que cambia el rumbo de la historia entera? Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Nos escuchamos a la próxima.